Muy buenas a todos. Seguimos con píldoras, ¿vale? Empezamos tema 5, último tema de la asignatura. Como decía, último día, ya encaramos la última vuelta del circuito, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues el último tema vamos a tratar la evaluación, ¿vale? La evaluación como proceso formativo. Lo primero de todo que tenemos que recalcar es que entendamos la diferencia entre evaluar y calificar. Evaluar es algo más complejo, ¿no? Calificar estaría dentro de lo que sería evaluar, ¿no? Calificar, cuando hablamos de calificar hablamos de poner una nota, poner un número, ¿de acuerdo? Sirve más, a lo mejor, con fines de clasificación, ¿no? Mientras que evaluar es identificar capacidades, identificar puntos débiles, identificar puntos fuertes, ¿de acuerdo? Identificar habilidades, etcétera. Al final, la evaluación nos dice es una actividad, un proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos. Es decir, que trata de, desde este enfoque de la evaluación, abarcar lo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Durante muchos años la evaluación, la educación, se veía reducida simplemente a la calificación. Se ponía una prueba final, si aprobabas eras apto y si no, no eras apto. ¿Vale? O sea, está más relacionada con el enfoque de calificar que el de evaluar. Como nos dice aquí, evaluar hace proceso sistemático para identificar, recoger y tratar datos sobre elementos o hechos educativos. Es decir, implica un proceso también constante a lo largo del tiempo, no limitado a un momento puntual como nos ocurre con la calificación, ¿no? Para evaluar veremos que hay muchos instrumentos, mecanismos, recursos, ¿no? Dos elementos clave tradicionales han sido el cuaderno del profesor, donde se va registrando unas aptitudes, unos comportamientos, un registro, depende de en qué formes, ¿no? Puedes registrar unas cosas y otras. Y luego una serie de documentos, ¿no? Nos dice de transmisión de información, donde como formadores, como docentes, al final se transmite un feedback más oficial o menos oficial, dependiendo del ámbito en el que nos movamos, en el que se emite pues, una valoración, unos aspectos logrados, unos aspectos no logrados, ¿vale? Puede ser el boletín de notas, datos estadísticos, porque también a nivel de evaluación también se puede evaluar la calidad de la enseñanza, la asistencia, las diferencias de rendimiento, ¿vale? La evaluación no se queda simplemente en mero hecho del campo educativo, ¿no? Cada vez se emplea más en muchos más campos, pero para una evaluación de mejora, de analizar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal para mejorar pues, el proceso productivo o el proceso de trabajo de una empresa, de la organización, ¿vale? La evaluación es un mundo muy amplio. Aquí nos ceñimos al campo educativo, pero que también podemos aplicar algunos de estos aspectos, ¿no? Al final, ¿qué buscamos? Pues obtener la mayor cantidad de información. ¿Cuándo es mejor la evaluación? Cuando abarca más puntos de vista, más momentos, más competencias, más habilidades para reunir la mayor cantidad de información y que esa información nos permita tomar una serie de decisiones, ¿no? A nivel educativo podrían ser promocionar o no promocionar, aprobar o no aprobar, pasar al siguiente cuatrimestre, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación tenemos tres objetivos, ¿no? Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque recabamos esa información para mejorar el proceso de aprendizaje tanto del alumno como del docente, aunque sean procesos de evaluación diferentes. Quiere decir que el centro puede evaluar al docente y el docente evalúa a los alumnos, ¿vale? Pueden ir por separado. O lo que pasa en muchos centros públicos, que es el propio Estado el que evalúa sesiones de evaluación a los centros para ver en qué nivel está y ver las diferencias entre los centros educativos. También nos sirve para optimizar los resultados de aprendizaje, ver en qué se falla para incidir más en eso, potenciar aquello que se da bien, que eso también es muy importante, no solo incidir en lo que se hace mal, sino también resaltar y potenciar aquellos atributos que tienen unas personas en los procesos de aprendizaje, ¿no? A quien se le da bien las matemáticas, pues apostar más
por las matemáticas, enriquecer más esas partes de aprendizajes, pero sin olvidar reforzar los aspectos más débiles. Y también otros efectos que busca la evaluación es evitar desmotivación, ¿no? Abandonos, aprendizajes insuficientes, es decir, y durante el proceso supervisándolo para evitar pues desmotivación, porque pierde el hilo, porque no encuentra el camino, porque le faltan apoyos, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos permite la evaluación? Pues desde distintos puntos de vista permite, por un lado, al docente, pues cuáles son los objetivos alcanzados por cada uno de los evaluados, ¿vale? Ver en qué medida ha logrado los objetivos planteados o exigidos para cada contenido, para cada asignatura. También, ¿qué contribuye la evaluación al docente? Tratar de evitar errores recurrentes, ¿no? Volver a tropezar en la misma piedra. Si hay aspectos que no se han explicado bien y muchos alumnos lo han suspendido, el docente, el formador, debe ver que algo tiene que cambiar ahí, ¿no? A lo mejor con otro grupo le funciona y con ese no, pero esa información ha de tenerse en cuenta, ¿no? Entonces también la evaluación sirve para reforzar las distintas áreas de estudio y aprendizaje que han sido insuficientes y la evaluación también permite conocer la viabilidad de distintos programas, ¿no? Distintas planificaciones. Nosotros estamos haciendo una programación, podríamos aplicar al final una evaluación si hiciéramos presencial y con eso veríamos también en qué medida vuestras programaciones de unas sesiones de educación vial han calado más o han calado menos en los destinatarios, ¿de acuerdo? Y luego a nivel de alumno, la evaluación que permite, pues permite saber en qué punto está de su aprendizaje, si ha conseguido las metas, si está lejos, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, ¿vale? Todo esto le permite dirigir o poner más energía en algunos aspectos o en algunas asignaturas. La evaluación nos hace conscientes de nuestro propio rendimiento, ¿no? Cuando una persona saca un 9 y otro saca un 5, cada uno sabe que su rendimiento ha sido acorde a esa nota. Más menos uno alguna vez podrían ser, pero más o menos las notas siempre son relacionadas con nuestro esfuerzo y con nuestro desempeño. Y también, pues también sirve precisamente para reforzar esas áreas, esos campos de conocimiento en los que el alumno puede ir más retrasado o le puede encontrar más dificultad, ¿no? Donde hay dificultad hay que dar herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la evaluación nos ayuda a mejorar como docentes, a mejorar como alumnos y a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Para que sea verdaderamente útil, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que debe estar planteado de antemano, planificado, ¿vale? Si queremos conseguir una serie de objetivos a través de unos contenidos, de antemano tendríamos que saber qué vamos a pedir mínimo, ¿no? Para lograr todos esos objetivos. Luego debe ser integral, ¿no? Que abarque todo, no que se centre solo en una parte, ¿vale? Y que trate de ser uniforme, ¿no? Y por supuesto una estructura pues, clara y coherente, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí, al inicio de cada acción formativa o unidad didáctica se pueden tratar aspectos de la evaluación como pues, los criterios de evaluación, aspectos relacionados con la calificación, sistemas de recuperación. Normalmente esto se ve en las programaciones, lo que se hace es meter esta información, que es la forma de anticipar al alumno toda esta información. Se da una programación al alumno donde va a haber las unidades didácticas, los objetivos de cada unidad didáctica, se le va a informar también cómo se va a evaluar la asignatura, qué peso va a tener el examen, qué peso va a tener el caso práctico, ¿de acuerdo? Un calendario, a veces aproximado, de, perdón, de notas y de recuperaciones, ¿vale? Exámenes, recuperaciones. Bien, y luego tendríamos tipos de evaluación, ¿vale? Os lo he puesto de esta manera para que se entienda, ¿no? Según el agente evaluador, según el momento en el que se realiza, según el propósito y según el objeto de nuestra evaluación. Vamos a ir uno a uno. Según el agente evaluador, podemos ser nosotros mismos, autoevaluación, podemos ser
estamos trabajando en grupo. Imaginaos que yo os he pedido que hagáis la programación por parejas o por grupos de 3 o 4 y al final os podía poner una tabla de coevaluación. Es una tabla que, aunque el trabajo es grupal, cada alumno rellenaría de manera individual con una serie de ítems. Nivel de implicación individual, cómo crees que se han implicado los demás y comentarios, ¿no? Es decir, la coevaluación es evaluar un trabajo hecho entre varios miembros, ¿no? Se utiliza pues para a nivel docente o educación, hoy se trabaja mucho con trabajos por grupos, ¿no? Trabajos colaborativos, pues es un poco para que el docente pueda ver cómo ha funcionado el grupo y poder profundizar un poquito más en esos aspectos. Y tendríamos luego la evaluación de toda la vida, la que hago yo con vosotros, la que hace Dani con vosotros, Javi con vosotros, poner un ejemplo, que sería la heteroevaluación, ¿no? Es una persona la que evalúa a otra, ¿no? En nuestro caso es el profesor, ¿no? Bueno, esto se entiende. Luego, según el momento en el que realizáramos la evaluación, podríamos atender a una evaluación inicial, una evaluación continua y una evaluación final. Una evaluación inicial donde podemos destacar las fortalezas y debilidades de las que parte cada alumno, los conocimientos previos de los que parte cada alumno, ¿de acuerdo? Luego, continua durante el proceso educativo, ¿no? Donde vamos revisando dudas, revisando trabajos, en la medida de lo posible, para ir dando un feedback, ¿de acuerdo? Y poder ir incidiendo en los pequeños aspectos que puedan resultar de mayor dificultad a algunos alumnos. Y según el momento, tenemos la última sería el momento final, sería el final de un trimestre, de un cuatrimestre, de un curso que permite aprobar una asignatura, pasar al siguiente trimestre, pasar al siguiente curso o obtener el certificado, el título de apto o no apto para esa titulación. Y luego tendríamos, según el propósito, aquí tenemos también 3, diagnóstica, formativa o sumativa. Con diagnóstica sería para conocer el punto de partida, pero ya no tanto como la inicial, para conocer los conocimientos previos, sino más con una finalidad. Si hubiera muchos alumnos, esto se hacía antes más, conocer el nivel de que parte cada alumno para dividirlos por grupos, ¿no? Y hacer grupos más homogéneos. Aunque pedagógicamente lo recomendable es hacer grupos heterogéneos porque así se beneficia más el grupo. Pero bueno, la diagnóstica sería un poco pues clasificar, hacer grupos, ¿vale? En función también de lo que nosotros evaluamos en esa evaluación, ¿no? Según los ítems y las preguntas que planteemos, podremos clasificar, pero en una línea o en otra, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la evaluación formativa, que es la que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta vale tanto para el alumno como para el docente, ¿vale? Saber durante el proceso qué cosas están funcionando mejor y qué cosas están funcionando peor. Y tenemos una evaluación sumativa, ¿vale? Que sería la suma de todas las evaluaciones hasta ese momento para al final obtener una puntuación de valoración del proceso de aprendizaje, ¿no? Y por último tendríamos la evaluación según el objeto de lo que queramos evaluar, ¿no? Esto acordaros que lo hemos visto en temas anteriores. Podemos hacer una evaluación centrada en los conceptos, aspectos teóricos, hechos, etcétera, teorías, procedimental, destrezas, habilidades, conductas, resolver un problema, un caso práctico. Y luego tenemos una evaluación centrada en actitudes, ¿no? Los valores y la propia personalidad, las habilidades sociales de ese sujeto, etcétera. Bien, aquí os he recalcado estos 3, ¿vale? Y luego, según los modos de respuesta, podemos clasificarlos, pues escritas, pueden ser test, respuesta corta, desarrollo, dicotómicas, sí o no, ¿vale? O también existen las pruebas orales. Bueno, no se utilizan tanto, pero podrían ser pues, escenarios simulados, una defensa, ¿no? Un trabajo, sería una defensa, una evaluación oral, como pasará en el proyecto. Grupos, bueno, distintos mecanismos que podemos emplear.
y aquí he supuesto, como os decía, resaltado las diferencias, ¿vale?, entre autoevaluación, autoevaluación y coevaluación. Y para terminar lo de esta parte, lo de las finalidades de la evaluación, bueno, al final pretenden acreditar un aprendizaje, ¿de acuerdo? Conocer, transmitir una información de forma clara y fácil, a veces clasificar, avalar si se promociona o no, avalar la adquisición de nuestros aprendizajes o replantear nuestras programaciones o nuestros planteamientos educativos. Bien, lo dejo aquí y seguiremos en la próxima píldora. Un saludo a todos y a todas. Chao.